En México, los criminales aprendieron algo muy poderoso hace tiempo. No siempre necesitas una pistola visible para controlar a una comunidad. A veces, basta con un chaleco verde olivo, unas tarjetas de presentación y el nombre de una organización que suene oficial. Le llaman líder social, le llaman representante del pueblo, y mientras la gente cree que alguien la está ayudando, ese alguien le está vaciando los bolsillos, amenazando a su familia y cobrando préstamos que nunca van a terminar. Eso es exactamente lo que hizo Marcelino, conocido como el Marce, líder de la ULIDEPS en Ecatepec, Estado de México. Y esta es la historia de cómo operó, cómo lo detuvieron y por qué su caso revela algo mucho más profundo sobre la corrupción organizada en uno de los municipios más peligrosos del país. Para entender lo que hizo Marcelino, primero hay que entender dónde lo hizo. Ecatepec de Morelos es el municipio más poblado del Estado de México y uno de los más densamente habitados de toda América Latina. Con más de 1,5 millones de habitantes, Ecatepec concentra también algunas de las tasas de violencia e impunidad más altas del país. Sus mercados, tianguis, calles comerciales y colonias populares son el escenario diario de miles de familias trabajadoras que intentan ganarse la vida vendiendo ropa, comida, artículos de segunda mano, cualquier cosa. Son personas que no tienen acceso a créditos bancarios formales, que trabajan de sol a sol en la economía informal y que muchas veces no saben a quién acudir cuando algo les sale mal. En ese contexto, la figura del líder social tiene un peso enorme. En México, los líderes de organizaciones sociales históricamente han funcionado como intermediarios entre la población y las autoridades. Gestionan permisos, resuelven conflictos, organizan a los comerciantes, representan a los vecinos. En muchas colonias, estas personas tienen más influencia real que los funcionarios electos. La gente les cree, les teme, les agradece. Y precisamente ahí es donde entra la trampa. Marcelino se presentaba como el líder de la Unión de Líderes Independientes para los Problemas Sociales, conocida por sus siglas como ULIDEPS. El nombre suena institucional, suena legítimo, suena como algo que existe para ayudar, y eso era exactamente la intención. La ULIDEPS operaba principalmente en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, una zona de clase media-baja con comercio activo, vecinos organizados y una presencia policial que, como en muchas partes del municipio, resultaba insuficiente frente a la demanda de seguridad. Las víctimas del Marce no eran en su mayoría personas poderosas, eran comerciantes ambulantes, dueños de pequeños negocios, trabajadores que vivían al día, personas que en algún momento necesitaron dinero prestado o que simplemente tenían un puesto en la calle y no sabían que pagar una cuota a alguien que decía ser líder social era en realidad pagar extorsión. Esa distinción entre el favor y la amenaza, entre el apoyo y el cobro forzado, es la que el Marce y su organización se encargaron de borrar deliberadamente, y lo hicieron durante meses, tal vez años, sin que nadie los detuviera. La mecánica de operación de la ULIDEPS seguía un patrón que las autoridades mexicanas han documentado en distintos grupos criminales disfrazados de organizaciones sociales. Primero, se establecía presencia en una zona con alta concentración de comercio informal. Luego, se ofrecían servicios de gestión, representación o apoyo a los comerciantes. En muchos casos, la adhesión no era voluntaria, era la única opción disponible. Una de las principales actividades delictivas documentadas contra Marcelino era la extorsión directa a comerciantes del fraccionamiento Las Américas. Comerciantes que debían pagar una cuota periódica para poder trabajar en la zona, so pena de ser amenazados, agredidos o enfrentar el decomiso de su mercancía. En ese esquema, la ULIDEPS no era una organización que protegía a los comerciantes, era la amenaza misma, vestida con el disfraz de protectora. Pero la extorsión directa no era el único método. Las investigaciones apuntan también a la participación de Marcelino en secuestros express dentro del mismo fraccionamiento. Los secuestros express son una modalidad criminal muy extendida en México, en la que la víctima es retenida por unas horas, llevada a cajeros automáticos o a su propio domicilio y liberada luego de pagar una suma de dinero. Son crímenes que generan terror, que rara vez se denuncian y que cuando son cometidos por personas que se presentan como líderes comunitarios, generan una sensación de desprotección total en la comunidad. Además de lo anterior, entre los objetos incautados a Marcelino al momento de su detención, se encontraron tarjetas presuntamente utilizadas para el cobro de préstamos tipo gota a gota. Este tipo de préstamos es uno de los mecanismos más crueles y efectivos del crimen organizado para someter a familias trabajadoras. Funcionan así: una persona necesita dinero urgente, no tiene acceso a ningún banco
y acepta un préstamo de una cantidad pequeña. Pero ese préstamo tiene intereses diarios. Si prestaron 5,000 pesos hoy, mañana deben 5,200, pasado mañana 5,400. En cuestión de semanas, la deuda se vuelve impagable y cuando ya no puede pagar, el cobrador no es un banco que manda un estado de cuenta, es alguien que toca a su puerta con una amenaza implícita o explícita en la voz. Lo que hace aún más grave este esquema es la forma en que los grupos criminales detrás del gota a gota operan en México. Según reportes oficiales, quienes se dedican a estos delitos frecuentemente se hacen pasar por integrantes de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CGNG o grupos como la Unión Tepito, para intimidar a quienes no pagan. No necesariamente tienen una vinculación directa y comprobada con esas organizaciones, pero usan sus nombres como herramienta de terror y funciona. Cuando alguien te dice que debes dinero a la Unión Tepito, no preguntas por documentos, buscas la manera de pagar. Entre los materiales incautados a Marcelino también se encontraron stickers de grupos de choque identificados en la zona de Ecatepec, entre ellos de la USON, otra organización criminal con fachada social ligada a Guillermo Fragoso Báez. Eso no es casualidad, eso es red, porque la historia de El Marce no se entiende de manera aislada, se entiende como parte de un tejido criminal más amplio que durante años operó en el Estado de México bajo la cobertura de supuestas organizaciones sociales. Y en ese tejido, la figura de Guillermo Fragoso Báez, conocido como el líder de la USON, es central. Fragoso era el operador de la Organización Social Única Nacional, la USON, otro grupo que bajo la fachada de sindicato y representación social se dedicaba a cometer extorsiones y despojos en municipios del Estado de México, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Coacalco, La Paz y Teotihuacán, entre otros. Las autoridades identificaron a Marcelino como un aliado directo de Fragoso, alguien que operaba en su misma lógica criminal, en la misma geografía, con los mismos métodos. Hoy Fragoso Báez se encuentra prófugo de la justicia. El Estado mexicano lo busca y mientras tanto, su red sigue causando daño. Hay que detenerse un momento en esto. Dos hombres que se presentaban ante la sociedad como representantes de los más vulnerables, como líderes que peleaban por los derechos de los comerciantes informales y los trabajadores de la calle, eran en realidad los que más los dañaban. No hay ironía en eso. Hay un crimen calculado, sostenido y deliberado. La detención de Marcelino ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. En ese momento, el hombre que se presentaba como líder social y defensor de los comerciantes llevaba consigo un conjunto de objetos que juntos cuentan una historia muy distinta a la que él mismo pregonaba. Al momento de la captura, se le aseguraron 2 cargadores abastecidos para pistola calibre 5 y 56 por 45 milímetros. Para dimensionar esto, el 5 y 56 por 45 es un calibre de uso militar, el mismo que utilizan rifles de asalto como el AR-15. No es una munición de uso personal para defensa, es una munición de combate. Además de los cargadores, Marcelino portaba 46 cartuchos útiles para diferentes armas de fuego. También se encontraron más de 1,5 kilogramos de una sustancia que presuntamente es metanfetamina en forma de cristal, conocida popularmente como cristal. Para tener una referencia, esa cantidad no corresponde a un consumidor personal, es una cantidad de distribución. Una báscula gramera, también encontrada entre sus pertenencias, confirma que el pesaje y la distribución eran parte de su actividad cotidiana. 2 teléfonos celulares fueron asegurados. En investigaciones criminales, los celulares son fuentes de información crítica, contactos, mensajes, registros de llamadas, aplicaciones de transferencia de dinero. Son en muchos sentidos la bitácora de operaciones de un criminal. Pero quizá los objetos más reveladores desde el punto de vista de su operación criminal son los que hablan de su doble identidad. Se encontró una pechera táctica color verde olivo, el tipo de chaleco que usan los grupos de choque y las organizaciones paraestatales para proyectar autoridad y uniforme. También se hallaron tarjetas presuntamente utilizadas para el cobro de los préstamos gota a gota, tarjetas bancarias diversas e identificaciones personales que no eran suyas, lo cual sugiere que las identidades de otras personas podían estar siendo utilizadas en su esquema criminal. Y luego estaban los stickers, materiales con identificaciones visuales de grupos de choque activos en Ecatepec, incluyendo de la USON. Esos stickers no son souvenirs, son señales de pertenencia, de lealtad, de red.
son la evidencia física de que la ULIDEPS no operaba sola, sino como parte de un ecosistema criminal que incluía al menos a la organización de Guillermo Fragoso Báez. Tomados en conjunto, estos elementos construyen un retrato claro. El hombre que se presentaba como líder social era simultáneamente portador de armamento de uso militar, distribuidor de drogas, prestamista criminal con métodos de cobro coercitivo y parte de una red de organizaciones delictivas con presencia en varios municipios del Estado de México. No había ambigüedad. Los objetos hablaban con una claridad que ninguna declaración podría contradecir. La detención de Marcelino no fue producto de una denuncia ciudadana aislada ni de una patrulla que lo encontró por casualidad. Fue el resultado de una operación coordinada entre varias instituciones del Estado mexicano, lo que da una idea de la magnitud con la que las autoridades consideraban la amenaza que este hombre representaba. En el operativo participaron personal naval de la Secretaría de Marina Armada de México, la SEMAR, junto con elementos del Grupo de Operaciones Especiales, conocido como GOES, de la Policía Municipal de Ecatepec. Además, la Agencia de Investigación Criminal, la AIC, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, ambas dependientes de la Fiscalía General de la República, la FGR, formaron parte de la acción. Este nivel de coordinación institucional no es común en detenciones ordinarias. La Marina en México es desplegada cuando la amenaza se considera de magnitud suficiente para requerir capacidades que las policías locales o estatales no siempre poseen. Que personal naval haya participado en la captura de Marcelino dice algo sobre cómo las autoridades federales catalogaban a la ULIDEPS y a su líder no como una pequeña banda de extorsionadores callejeros, sino como un objetivo prioritario dentro del mapa de la delincuencia organizada en el Estado de México. De acuerdo con el reporte oficial, Marcelino era considerado un generador de violencia en Ecatepec y su relación con Guillermo Fragoso Báez y la USON lo colocaba en un nodo de una red criminal más amplia. Neutralizarlo, al menos en teoría, no solo desarticulaba la ULIDEPS, sino que debilitaba parte del tejido criminal al que pertenecía. Tras su captura, Marcelino fue puesto a disposición de la FEMDO, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México. Esto significa que las imputaciones en su contra serán presentadas a nivel federal, no solo local. El delito de delincuencia organizada en México conlleva penas mayores y procesos más rigurosos, al menos en teoría, que los delitos del fuero común. Que la FGR lleve el caso es una señal de que la apuesta institucional es presentarlo como parte de una estructura criminal, no como un delincuente individual. Sin embargo, hay preguntas que la respuesta institucional no responde, al menos no todavía. ¿Cuánto tiempo llevaba Marcelino operando antes de que las autoridades lo consideraran un objetivo prioritario? ¿Cuántas personas fueron extorsionadas? ¿Cuántas familias fueron atrapadas en el ciclo del gota a gota? ¿Cuántos secuestros express ocurrieron bajo su liderazgo antes de que alguien en una oficina federal decidiera que era el momento de actuar? ¿Por qué Guillermo Fragoso Báez, quien lideraba una red incluso más amplia que la ULIDEPS, sigue prófugo? Estas preguntas no son retóricas. Son las que cualquier comunidad afectada tiene el derecho de hacerle al Estado. Porque una detención, por más coordinada y exitosa que sea operativamente, no borra los años de impunidad que la precedieron, no devuelve el dinero extorsionado, no sana el trauma de quienes fueron secuestrados o amenazados, y no garantiza que otro, el Marce, no esté ya ocupando el espacio que él dejó vacante en las Américas o en cualquier otra colonia de Ecatepec. Cuando la noticia de la detención de Marcelino circuló en redes sociales y medios locales del Estado de México, las reacciones de los vecinos y comerciantes de Ecatepec fueron reveladoras. Algunos expresaron alivio, otros escepticismo, y muchos una mezcla amarga de los dos. El escepticismo no es irracional. En comunidades que han vivido durante años bajo el yugo de organizaciones criminales disfrazadas de grupos sociales, la experiencia enseña que cuando cae un líder, la estructura raramente desaparece. Hay sustitutos, hay segundos al mando. Hay aliados que ya estaban esperando la oportunidad de ascender. La pregunta que muchos residentes de Ecatepec se hacen no es si el Marce merece estar preso. Claro que sí. La pregunta es, ¿quién llega ahora? Y esa pregunta no tiene una respuesta institucional satisfactoria por el momento. Guillermo Fragoso Báez, el líder de la USON con quien Marcelino tenía vínculos documentados, sigue libre. Un hombre cuya organización extorsionó y despojó a familias en 6 municipios del Estado de México
que fue identificado como objetivo de las autoridades, que fue investigado por la FGR, sigue prófugo. Eso no es un detalle menor. Eso es el corazón del problema, porque el modelo de operación que usó la ULITEPS y que usa la USON no es una anomalía, es un patrón replicable. Tomemos un municipio con alta densidad de comercio informal. Identifiquemos a las poblaciones más vulnerables. Trabajadores sin acceso a crédito, comerciantes sin respaldo legal, familias que no confían en la policía. Creemos una organización con nombre oficial, con papelería, con uniformes que sugieran autoridad. Ofrezcamos servicios, cobrémoslos y luego convirtamos esa relación en una de extorsión. Cuando alguien proteste, usemos el nombre de un cártel para infundirle miedo. Cuando alguien deje de pagar el gota a gota, enviemos a alguien a su casa. No hace falta ser el CIA para hacer esto. No hace falta tener sicarios entrenados o armamento pesado, aunque Marcelino sí portaba armamento de capacidad militar al momento de su detención. Hace falta principalmente identificar el vacío de Estado y llenarlo con terror organizado. Ese vacío existe en Ecatepec. Existe en muchos municipios del Estado de México y existe porque el Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, ha fallado sistemáticamente en proveer seguridad, justicia y acceso a servicios básicos para las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, la ULIDEPS no es solo un problema policial, es un síntoma. Los comerciantes ambulantes que pagaban cuotas a Marcelino no lo hacían necesariamente porque creyeran en él, lo hacían porque no tenían alternativa. No había una institución en la que confiar que les dijera, nosotros los protegemos, no tienen que pagarle a nadie. No había una ventanilla donde denunciar sin miedo a represalias. No había un programa de crédito accesible que les permitiera ignorar a los prestamistas del gota a gota. En ese vacío, el Marce no era opcional, era obligatorio. Y eso nos lleva a la reflexión final. La detención de Marcelino es importante. Un operativo conjunto entre la Marina, la Policía Municipal, la AIC y la FEMDO, que resulta en la captura de un líder criminal con armamento, drogas y evidencia de sus operaciones, es en sí mismo un resultado significativo. No hay que minimizarlo, pero tampoco hay que sobrevenderlo. Una detención no es una solución, es el comienzo de un proceso judicial que puede ser largo, que puede tener obstáculos, que puede fallar en múltiples puntos. Y mientras ese proceso avanza, las comunidades afectadas siguen existiendo, con las mismas vulnerabilidades que permitieron que el Marce operara durante el tiempo que operó. Los vecinos del fraccionamiento Las Américas, los comerciantes que fueron extorsionados, las familias atrapadas en deudas impagables, merecen más que un arresto. Merecen saber qué va a pasar con su caso. Merecen que la fiscalía los proteja si deciden testificar. Merecen que el proceso judicial sea transparente y que las imputaciones se sostengan. Y merecen sobre todo que el Estado que los falló durante años les demuestre que esta vez será diferente. Si el caso de El Marce termina en una condena ejemplar, en la desarticulación real de la red criminal de la ULIDEPS y en la captura de Guillermo Fragoso Báez, entonces podremos decir que algo cambió. Si termina en un expediente más, en una historia olvidada, en otro criminal que paga fianza o se pierde entre los laberintos del sistema judicial mexicano, entonces el mensaje que recibirán las comunidades de Ecatepec y de todo el Estado de México será el de siempre, que el crimen organizado puede ponerse el chaleco verde olivo, llamarse líder social y cobrar lo que quiera, porque nadie los va a detener por mucho tiempo. Esa historia ya la conocemos y es hora de que termine de una manera diferente.